Vamos con ya nuestro saben. segundo invitado. Vamos a saludar con el doctor Jorge Acosta, él es jurista, y vamos a hablar sobre la situación política del país. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días, Doctor, bienvenido. tiene que venir para llevarlo a la gauchita. Buenos días, muchas gracias. Aquí estoy comentando aquí en la oficina de que con esos comentarios y esas imágenes me hacen ir las babas. Estamos iguales y cuando usted venga a Guayaquil va a probar las mejores empanadas, una masa artesanal, unas pascualinas. También tenemos otro lugar de comida costeña como un buen arroz con menestra y un moro donde Aladino que también se lo vamos a hacer que lo deleite, que lo deguste. Así Cuando que venga a tiene la Guayaquil. invitación hecha. Iremos, en el próximo viaje les pego un timbrazo para concluir. Claro. ¿Cuánto tiempo que no viene? ¿Cuánto tiempo que no viene a Guayaquil? Un año y medio no he ido a Guayaquil. Mucho tiempo ya. Es bastante, es bastante. Sí, sí, sí. Espero que venga pronto el doctor Jorge Acosta. Doctor, bueno, me gustaría empezar esta entrevista rodando un video justamente de lo que dijo ayer la economista Vilma Salgado, lo que va a hacer este gobierno, los recursos que le va a entregar a la banca y a las grandes empresas. Veamos primero. Un solo banco, esta información está publicada, es de conocimiento público. Un solo banco, el Banco Pichincha, recibiría un beneficio de 72 millones, el Banco de Guayaquil 40 millones, con la suma de estos dos hace 112 millones. ¿Qué es lo que pasa con estos incentivos? Dicen, cuando se trata de los grupos económicos, el nombre se llama incentivos. No lo dicen subsidio, en realidad es un subsidio. Si todo el mundo paga un impuesto y a mí me dicen usted no pague, me está subsidiando. Pero aquí le llaman incentivo. Más de 112 millones de dólares. ¿Qué significa esto? Que el Estado va a dejar de percibir esos ingresos. En consecuencia, los ecuatorianos, porque el Estado solo es nuestro intermediario y nuestro representante, deja de percibir los 112 millones que benefician a estos bancos, beneficiarían a estos bancos, ¿no es cierto? Y quiere decir que tiene menos recursos para atender las necesidades urgentes de la población, educación, salud, sobre todo seguridad. Estamos en una situación gravísima. No creen en la importancia de las instituciones ni del Estado, las quieren destruir para obligarnos a contratar seguridad privada en el caso de la seguridad, a ir a unos seguros de salud privados en el caso de la salud, ir a educación privada en el caso de la educación. Es decir, negocio para el sector privado. Doctor, no hay dinero para la seguridad, pero sí hay dinero para la banca y las grandes empresas, que es el dinero del pueblo que le va a dar el gobierno a estas empresas y a estos negocios como la banca, que el año pasado reportaron más de 600 millones de dólares en utilidades. Mire, licenciado, yo en primer lugar felicito que le hayan sacado en este video a la economista. Ella es una mujer estudiosa, muy seria y más que nada objetiva en sus apreciaciones, ¿no es cierto? Ella no está midiendo las conveniencias políticas para hacer un diagnóstico puramente técnico, ¿no es cierto? Así que es una persona de gran credibilidad. Pero hay que decir que no solamente estos dos bancos son los beneficiarios. Entre todos los bancos suman más de 260 millones de dólares que les está subsidiando el banquero Lazo a sus colegas. Es decir, es un nuevo asalto a las arcas del gobierno nacional, a las arcas del pueblo, como sucedió cuando fue superministro de Economía de Maguad, ¿no es cierto? Pero no hay que olvidarse que no solamente es esto lo que les está obsequiando. Hay 8.000 millones de dólares que el Estado deja de percibir por las exenciones tributarias a las grandes empresas. Eso también hay que hacer cuenta. Entonces sume todo eso y usted tiene plata suficiente para reconstruir el eje vial de todo el Ecuador. Doctor, o sea que son recursos que dejamos de percibir nosotros, básicamente los ciudadanos, que pueden ser invertidos en salud, en educación, en seguridad. Pero entonces esto realmente concuerda con lo que dice la economista Vilma Salgado, porque esto va a llevar a que se busque
privadamente estos derechos como salud, como educación, como vivienda, que tiene el ciudadano y que le corresponde pues al Estado velar por aquello. Es que ese es el tiro del gobierno. Que los entes privados sean los que medren de la necesidad, por ejemplo, de salud, de la necesidad de educación universitaria. ¿Por qué? Porque no conduce debidamente. Primero, nos recauda con estas exenciones, 8.000 millones de dólares. Con este suicidio a la banca, digamos, entrega más de 260 millones de dólares. Pero si usted le pide que haga un subsidio para los pobres, para las casas, etcétera, etcétera, para la salud, para las medicinas, para los insumos, no tiene. No tiene, se preocupa únicamente de aumentar el depósito en el exterior para que los tenedores de la deuda externa se vayan beneficiando, ¿no? Vayan mejorando su situación en cuanto al valor de los papeles de la deuda. Eso nomás es lo que ocurre en nuestro país. Estamos en manos de una verdadera banda, de una verdadera organización de delincuencia organizada que nos está asaltando diariamente a cada uno de nosotros los ecuatorianos. Y lo mejor que hay para ellos es que a cada momento caen velos que van distrayendo la atención de la ciudadanía, como por ejemplo las masacres, lo que está ocurriendo en Esmeraldas, lo que ocurre en Guayaquil, lo que ocurre en Manabí, lo que ocurre aquí en Quito, que nunca se había visto estas cosas, pero en estos días pasados hubieron 3 bombas, y no hay quien haga una predicción, no hay quien haga estudios para prevenir los eventos delincuenciales, ni nada, estamos totalmente botados, y encima de eso, asaltados conforme estamos conversando. Sin duda alguna, de pronto, como decimos, ya es hora de que el presidente acepte, ¿no?, que no puede gobernar este país. Pero mientras tanto, ¿qué rumbo es el que toma el país? O dentro de su criterio, más bien, después de Lazo, ¿qué? Si casi es un hecho, vamos a decirlo así, que el presidente tarde que temprano tendrá que dar un paso al costado. Después de él, doctor Acosta, ¿qué? ¿Qué le espera a este país? Esa es la pregunta. Y una pregunta que también da nervios, da miedo. Bueno, el presidente tiene que irse, ¿no es cierto? O se va o se va. No hay otra alternativa. Le corresponde, obviamente, asumir el cargo al vicepresidente de la República. Él tiene que buscar también un hombre para mandar la terna, para que sea su ayuda en la vicepresidencia de la República. Un hombre que sepa hacer las cosas, que sea ejecutivo. Y por qué no decirlo, un gobierno de concertación nacional. Okay. Que vaya ocupándose, doctor, cada uno. Pero de ¿cuál cada sería el proceso que debe seguir? Primero que la estabilidad política del país, porque vemos una asamblea que se mata con el gobierno, con dimes y que te diretes todos los días. Recuperar institucionalidad en las instituciones públicas que la necesitamos. ¿Cuál sería la ruta a seguir para cualquiera que tenga que tomar las riendas de este país? Porque yo me atrevo a decir, a título personal, usted me corrige, que cualquier personaje político tiene incluso hasta miedo sentarse en el sillón de Claro, es difícil que alguien se haga cargo de las cosas tal como están. Pero lo que tiene que hacer el próximo presidente de la República es gobernar sin la Asamblea. Sin la Asamblea. No le necesita para nada a una Asamblea mediocre, una Asamblea repulsiva inclusive, ¿no? Que está llena, salvo muy pocas y muy honrosas excepciones, está llena de gente a sí misma mediocre, impreparada y ambiciosa, ¿no? Tiene que dejar de gobernar con la Asamblea Nacional y tiene que aplicar las leyes que sí hay aquí en el país. No tiene que estarse desgastando en mandar proyectos de ley sobre temas que ya están suficientemente legislados.
Es un problema de acción y de aplicación de las leyes existentes. No mandar más leyes y más leyes y más leyes para desgastarse, como estoy diciendo. Un país es más corrupto mientras más leyes tiene. Ese es el problema. Hay que decirle al que venga que lo que necesita el país es acción. Acción y seguir por el camino que le da la Constitución y la ley. Eso es todo. Eso es todo. Pero, hacerlo con espíritu, con valentía. doctor, ¿se puede gobernar realmente sin la Asamblea? ¿Por qué le pregunto esto, no? Porque en su momento, cuando al presidente Guillermo Lasso no le aprobaban sus proyectos de ley, que sin duda alguna eran una soga al cuello para el pueblo, como la reforma a la ley tributaria que hizo, él manifestó que no necesitaba de la Asamblea para gobernar y que iba a gobernar sin la Asamblea, cosa que no pudo. Sin duda alguna no pudo, porque bueno, pues ahora vemos todo el entramado político que se vive. ¿Usted realmente cree que cualquier presidente, cualquiera que asuma la presidencia de este país, podría gobernar sin la Asamblea con una estabilidad, no habiendo gobernabilidad en este poder, porque es un poder más? Lo que pasa es que Lasso es un badulaque. Es un badulaque que se ha pasado mandando proyectos de ley que no sirven para absolutamente para nada. Porque, repito, leyes hay más que suficientes aquí en el país para propender al bienestar y al confort del pueblo ecuatoriano. Los proyectos de ley que ha mandado él únicamente suscitan polémica. ¿Por qué? Porque se dirigen a beneficiar solamente a una minoría que tiene la gran parte de la riqueza del país. Eso es todo. Eso es todo. Y la Asamblea se pone a acorcharle, a veces le afloja, a veces le ajusta un poco más. En eso se ha desgastado el gobierno. Lasso, repito, es un badulaque, un incompetente, un indolente, que no sirve absolutamente para nada, para nada. Y así como él son igualitos, salvo una o dos excepciones, todos los de su gabinete tienen la misma catadura, la misma laya de sujetos. Usted no encuentra uno bueno. Todos, aparte de tomarse fotos, de ser figuretes, no sirven para nada. Repito, puede dejar de lado a la Asamblea. La Asamblea, pues, que haga sus tareas de fiscalización, pero que aplique, por Dios, el que vaya a protagonizar el Ejecutivo, que aplique, repito, las leyes existentes. Usted, para reprimir a la delincuencia, tiene de sobra normas en el catálogo penal, en el Código Orgánico Integral Penal. Tiene de sobra para recaudar impuestos. Tiene la suficiente fuerza el Código Tributario para recaudar dineros de las personas que deben declarar sus utilidades. En el tema del IES tiene asimismo de sobra para iniciar juicios coactivos contra Raimundo y todo el mundo de esa cartera inmensa de morosos. Si se recuperara esa cartera, estarían bollantes las cuentas del IES. Y así, en todo lado podría hacer las cosas. Lo que pasa es que son, repito, inútiles. Usted ha visto perfectamente, no tengo que decirle, como por ejemplo que el Ministerio del Interior en este primer trimestre ha ejecutado su presupuesto el 0%. ¿Cuánto ha utilizado el Ministerio de Obras Públicas? Ni siquiera llega al 3,5%. Hay otros con el 0,8%, con el 0,6%. Es decir, una caterva de inútiles. Sin duda alguna. Sin duda alguna, así es. Doctor, vámonos al juicio político del presidente Lasso, ¿no? Que está ahí sobre la mesa. Por ahí escuchaba declaraciones del señor Villavicencio, donde decía que tenían que agradecerle, ¿no? Porque el único paso que dio la Corte con respecto a las acusaciones que se hicieron fue el caso que él investigó, ¿no? Ahora resulta que tenemos que agradecerle eso cuando debió en su momento él mismo denunciarlo. Pero bueno, ya conocemos cuál es la técnica, la estrategia, incluso hasta la táctica del señor Villavicencio. ¿Realmente usted cree que esto se le dé paso? ¿Vamos a irnos por esa vía
o el presidente va a irse por la muerte cruzada? Porque también ya lo escuchamos a él decirle, señor presidente, mande a la muerte cruzada. ¿Será que no tiene salida ya? A ver, primero el señor Villavicencio se cree que le debemos agradecer algo. Muchas gracias, señor Villavicencio. Ya. Punto número 1. Punto número 2. Si es que usted hizo esas cosas, si usted sacó esas informaciones, si evidenció esos delitos, porque el peculado es un delito, ¿por qué diablos ha entorpecido el juicio político? ¿Por qué ha puesto cortapisas? ¿Por qué ha puesto cuñas? ¿Por qué ha amenazado a los miembros de la Comisión de Fiscalización con permitirles únicamente 72 horas para el anuncio de prueba? O sea, no se le entiende a este señor, ¿no es cierto? Un día le dice a Lasso que se vaya, otro día le dice que se quede. Un día dice que él es el héroe y otro día él mismo bloquea sus propias investigaciones. Si es que las ha habido. Todos sabemos que ya les conocemos a este caballero que es puro jarabe de pico y nada más, ¿no es cierto? Eso por un lado. Por otro lado, usted encuentra que realmente en esa asamblea puede ocurrir de todo. Ya están los pachacutis ahí diciendo que quieren examinar las pruebas, que quieren ver qué es lo que presentan, cuáles documentos hay, etcétera, etcétera. A mí ya me parece sospechoso eso. Parece que ya alguien pasó con un maletín de argumentos a entregarles, ¿no es cierto? A él y a otra señorita que le oigo un disparate bestial, un disparate monumental, que dice que hay que tener cuidado, dice, ella era promotora del juicio político, ¿no? Hay que tener cuidado porque la Corte Constitucional puede anular el juicio político. Por Dios, lean, no hace daño, no hablen con supina ignorancia. La Corte, aparte de pronunciarse, no tiene facultad, no tiene capacidad para estar supervigilando el juicio político y peor aún para anular el juicio. Se evidencian de que son torpes e ignorantes. Ese es el dolor y esa es la peste que aqueja a nuestro país. Ellos son los culpables, los de ahora, los de este momento. Doctor, y escucharlo a Salvador Quispe que dice que el juicio político al presidente se va a caer porque no se han singularizado las pruebas. Es preocupante también que un miembro de Pachacuti como Quispe tenga ese pronunciamiento y también escuchar a Alejandro Jaramillo de la Izquierda Democrática y algunos otros asambleístas que aparentemente están un día con el juicio político y otro día no están. ¿Por qué toman ese tipo de posturas? Porque les interesa su propio yo. No les interesa un rábano partido por la mitad, lo que sienta, lo que piense y lo que estén sufriendo las consecuencias el pueblo ecuatoriano. Piensan única y exclusivamente en ellos, en nadie más. El señor Quispe, y todos lo hemos visto, un día está con Lasso, pasándole la franela, otro día está en contra de él, otro día está a favor del juicio, otro día tampoco. Lo mismo sucede con el señor Basigalupo, con este que acaba usted de mencionar. Toditos están midiendo, calculando para beneficiarse inclusive electoralmente, porque las elecciones presidenciales no es que están lejanas, ¿no? 2 años pasan en un suspiro, a pesar de que este dolor que está viviendo el pueblo ecuatoriano le hace parecer más larga la permanencia de este señor Lasso. Todos los ecuatorianos estamos conscientes que Lasso tiene que irse. Lo único que estamos evidenciando es que hay gente que cuida sus propios intereses personales. Nada más. Eso es lo que les importa. Y eso es lo que debería recordar el pueblo ecuatoriano el momento de acudir a las urnas. Y muchos de esos se dicen presidenciables. Imagínese con uno de estos
encaramado en el poder. De una vez habría que bajar la lámpara, apagar la luz e irse, pues no, se acabó. Estado fallido. Doctor, ¿qué puede pasar si dentro del juicio político no hay los votos, así como hemos visto que algunos están bailando en la Asamblea? Hoy sí, mañana no. ¿Qué pasa si Guillermo Lasso se queda en el poder? ¿Cómo será ese gobierno de Lasso en el resto de meses que le quedan o casi 2 años? No, pues quedaría terriblemente debilitado, más debilitado de lo que está. ¿No es esto? Ya la tragedia ya sería completa. Fíjese, nosotros tendríamos que estar dispuestos a salir a la calle y a morir, porque esto está en manos, por ejemplo, de seguridad, en manos de la delincuencia. En Esmeraldas no hay Estado presente. Lasso se demora 9 horas en reaccionar y mandar un tuit. ¡Un tuit! El ministro que para fortuna nuestra dicen que ya va a salir, el ministro de Seguridad no ha dicho ni pío. Ordóñez. Exacto. El ministro Zapata, ¿qué es lo que hace? Con chaleco nuevo, se ha puesto un chaleco antibalas nuevo para dar declaraciones prácticamente culpando a los pescadores. Prácticamente, y diciendo, vean, esto es un asunto de las mafias, y esto, muy deportivamente. Ese es el problema de poner a gente, como en este caso, experta en pintar corazones azules y experta en asuntos de figuretismo. Acabo de ver en un tuit de que está hecho el que escribe este ministro que estoy mencionando, pero le han enfocado de cerca la cámara y tiene un papel en blanco. Igualito a lo que hizo en el tema del terremoto cuando fue a visitar a los damnificados en Alausí, Lasso. Se hacía el que firmaba, pero no tenía ni siquiera papel debajo del lápiz que él blandía. Entonces nos esperaría realmente un tiempo mortal. Peor que el que estamos viviendo. Fíjese que estamos teniendo 16 muertos diarios. Muertes violentas, ¿no? Muertes violentas, de estas de sicariato, etc. Eso significa que terminaremos con 6,000 el año, con 6,000 muertes violentas. Este país se está desangrando. Pero claro, yo creería que la misma sangre que está derramándose por culpa de estos inútiles, de estos ignorantes, de estos incapaces, esa misma sangre les va a ahogar a todos ellos. Acuérdese de mí. Bueno, el día de hoy acá en Guayaquil también amanecimos con otra noticia lamentable. En la penitenciaría, 6 cuerpos colgando. Estamos justamente investigando qué es lo que ha pasado en la penitenciaría, pero bueno, esa noticia es la que tenemos al momento acá en la ciudad de Guayaquil, doctor Acosta. Qué horror. Eso demuestra que no hay control, no hay autoridad dentro de las cárceles. No hay Estado. ¿Podríamos pensar que vivimos un Estado fallido? Estamos prácticamente en un Estado fallido. ¿Por qué? Porque no hay dinero para inversión, no hay dinero para reparación de vías, peor para creación de nuevas vías, peor para abrir más caminos vecinales para que la gente pueda sacar sus productos, peor para pensar en los hospitales, donde si usted va no hay ni siquiera paracetamol. Me contaba alguna persona que le decía, vea, usted lo que tiene que tomarse, no es mayormente grave su asunto, tiene que tomarse un paracetamol diario, ya, pero no tenemos. Pero vaya nomás a comprar la botica baratito es. Imagínense. En esas estamos. Entonces, ¿dónde está el Estado? ¿Dónde está la prevención del delito? ¿Dónde están los servicios de inteligencia?
¿Qué será del señor Cobo que se tomaba fotos en la retroexcavadora que tumbaba uno de los pabellones de la penitenciaría, engañándonos, diciéndonos que con ese derrocamiento ya está controlado absolutamente todo dentro de las cárceles? ¿Dónde está el Estado? ¿Dónde está la policía? Se agarran a unos policías metiendo armas de grueso calibre hace pocos días y proyectiles. 3 policías cayeron ahí. ¿Cómo pueden entrar a las cárceles armas de tan grueso calibre, equipos de comunicación, teléfonos, rifles de asalto, granadas de mano? ¿Cómo entran? ¿Dónde está el Estado? No hay Estado. El Estado ha fallado, el Estado es fallido. Y eso demuestra que las autoridades son permisibles a todo lo que está pasando dentro de las cárceles. Y no solo en las cárceles, permisibles sino en las y calles permeables, permisibles y permeables, porque esas cosas no se hacen gratis. Así es. Es lamentable. Se necesita aquí, en este país, tal vez un gobierno que tenga liderazgo, pero en realidad que tenga liderazgo y se dedique a trabajar. Podríamos tal vez pensar en un político como el expresidente Correa, porque era el único que hemos visto en estos últimos años que en realidad estaba donde había un problema y buscaba solucionar los problemas. Claro, han habido ciertos líderes, ciertos presidentes que han tenido carácter y que han tenido fuerza. Yo, por ejemplo, le agradezco a León Febres Cordero no haber dejado que la revolución, que la guerrilla avance. Tengo para criticarle todo lo que usted quiera, pero hay que reconocer que él, como dijo el secretario de la administración, Torbay, él supo matar a la revolución, a la guerrilla, como al pavo, la víspera. Y no nos vimos aquejados por ese dolor de estar con guerra interna dentro del país, pese a que en Colombia había una sangrienta guerrilla, recordará usted que estaba iniciada por el M-19, y acá en Perú una aún más sangrienta guerrilla, esta de Sol Rojo. Sendero Luminoso. No se contaminó el Ecuador, lo cual no dejó de ser saludable, obviamente. Entonces sí, el Ecuador necesita a alguien con mano firme, que tenga espíritu, que tenga fuerza, que se duela de la gente y que le quiera suficiente a este país para meterse a hazañar, pero con acción, nada de jarabe de pico. Porque si no, como conversábamos en algún momento, seguiremos en las patas de los caballos y no avanzaremos nunca. Claro, se necesita decisión, fuerza, y voluntad. Como decimos los chagras, se necesita chungo. Sí. Así como vamos, no vamos a ningún lado. Y lamentablemente yo creo que este presidente debería de hacerse a un lado, debería de presentar su renuncia. Señores, pido disculpas, no he podido solucionar los problemas. Debería pedir perdón y salir del palacio de rodillas hasta el aeropuerto para que se largue a su casa. Así es. Bueno, pero no, sin duda alguna, eso no va a pasar. Pero su ego es más... El ego es más fuerte, más ¿no? fuerte. Por dignidad debería de hacerlo, por el poco respeto que le pueda tener al país, pero es algo que realmente no vemos, no creemos que va a pasar por su ego. Lo que sí es importante, doctor, como usted decía, es que se traten los temas que se deben tratar en la Asamblea y se ponga de una vez fin a esto, porque esta inestabilidad tampoco nos deja avanzar. Otra cosa, así es. Ver que nos asesinan ya no solamente en las casas, ahora hasta en las iglesias asesinan a las personas, pues, ¿no? O sea, ¿a dónde hemos llegado, no? Y ver que todo para ellos es normal, ver que los negocios cierran porque ya no soportan esta extorsión de las vacunas. Y vemos a un ministro de Seguridad insultando a las mujeres con mensajes misóginos, el señor Ordóñez, en vez de dedicarse a hacer un plan de seguridad, doctor.
Pero ¿qué plan? Nunca tuvieron el plan de seguridad. Recuerde usted que en una entrevista, el presidente de la República, ni siquiera el impresentable Ordóñez, el presidente de la República, le dijo al periodista, aquí tengo el plan de seguridad. Este es el plan de seguridad que va a poner las cosas en orden, etcétera, etcétera. Y cuando el periodista le dijo, ¿podemos mirar el plan de seguridad? Dijo, no, porque este es un plan secreto. Es un plan secreto. No puedo indicarle ni dejarle copias ni nada. Absolutamente nada. Me parece que fue Acosta que le dijo ese asunto. Ese nomás es nuestro gobierno. Recordará usted que inclusive en las anteriores elecciones, cuando él perdió las elecciones, presentaron unas cajas diciendo que ahí están las actas falsificadas con las cuales les perjudicaron la elección. Y para maldición de ellos, se cayeron las cajas y estaban vacías. Recordará usted. Ese debió ser un indicativo para que el Ecuador no le elija a este Lazo y a su combo de delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque nos daba el indicativo de que es un gobierno vacío, que no tiene nada. Ni siquiera ha tenido un equipo para nombrar ministros. No tiene absolutamente nada. Y la mejor solución que se le ha ocurrido a este gobierno es la que dio la primera dama. ¿Qué dijo la primera dama? Recemos para que el Ecuador salga adelante. Yo le Eso puse un demuestra que su esposo no gobierna, ¿no? Exacto. Y vea, y es gente, y deja que estas cosas pasen. Deja que también, ojo, que no hay que olvidarse el asunto de la mafia de los albaneses, ¿ah? No hay que olvidarse de eso. Claro. Esta gente deja que pasen ese tipo de cosas, mientras con la mano derecha se dan golpes de pecho y con la izquierda agarran. Así es. Doctor, finalmente, ¿qué nos da a pensar ese silencio del presidente de la República con respecto al asesinato de Rubén Cherres? Que fue un alivio para él y para muchos de este gobierno. Porque yo creería que Rubén Cherres tenía un buen fajo de conocimientos que pudieron perjudicar a mucha gente del gobierno, a mucha gente inclusive que ha vivido y que ha asesorado ese tipo de actividades. Esa olla hubiera sido muy deseable para el Ecuador, porque hubiera limpiado este establo de augías en que se ha convertido el país, ¿no es cierto? Claro que hubiera sido también una tragedia tremenda para la gente esta beneficiada de las actividades con la mafia. Hubiera sido. De ahí el silencio. Más bien yo creo que este ha sido el único momento en el que Lazo ha respirado. Creería yo así. Doctor Acosta, queremos agradecerle por este tiempo que nos ha dado aquí en Ecuador en directo. Siempre es muy grato conversar con usted. Y bueno, pues ya estaremos conversando sobre los acontecimientos de este país. Con todo gusto, para mí también es grato. Les mando un abrazo y cuídense, por Dios, cuídense. A usted también. Felicidades. Aquí lo esperamos en Guayaquil para un cafecito con una buena empanada de la gauchita. Gracias al doctor Jorge Acosta, analista político, jurista, expresidente del Tribunal Supremo Electoral.